Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Esto es Comedia con Damo y hoy vamos a ver los gags verbales, así que no te vayas, quédate acá en Comedia con Damo, que viene la intro y te lo cuento, dale. Bueno, entonces, vamos a empezar a explicar qué es un gag verbal y todo, un montón de cosas. Bueno, un gag verbal puede tener hay una controversia porque se puede confundir con un chiste. Recordemos que el chiste se compone de dos partes, una premisa y un remate, ¿sí? Entonces, si querés saber más sobre el chiste, remitite a uno de mis videos que ya hice, que se llama Teoría de la Incongruencia. El gag verbal generalmente está relacionado con los personajes porque está metido de la rutina cómica, ¿sí? Y dentro de los gags verbales podemos hacer varias clasificaciones. Entonces voy a empezar a hablar de las clasificaciones y vamos a ir a ejemplos, ¿sí? Directamente te digo, así está ejemplo, porque así es como se aprende, ¿sí? Te digo la categoría y ver de qué maestro cómico o maestra cómica podrás aprender los gags verbales, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces empezamos con el juego de palabras, ¿sí? Entonces acá tenemos juego de palabras que pueden ser, por ejemplo, las rimas. Vamos a ver ahora un gag de juego de palabras que contenga rimas. Miremoslo. Today's paper is an absolute mess. There are mistakes all up and down this copy. Who edited it? Ed did. Ed edited it. Ed did. Ed edited it. Ed? Yep, Ed edited it. Ed edited it. Ed did. Ed did. Ed edited it. All right, so I edited it. I did edit it. Ed edited it. Ed edited it. But it wasn't my column. Well, whose column was it? Colin. It was Colin's column. It was Colin's column? Yep, Colin's column. Well, where's Colin? He called in. Call him. Call Colin about his column. Call him? You call him. Says he didn't write it. Well, who wrote Colin's column? Rita. Rita wrote Colin's column? Right, Rita wrote it. Wait, Rita wrote it, right? Right. Bueno, justamente acá lo que está haciendo es el nombre con la posición del puesto y generalmente rima. Y hacerlo rápido genera el gag. ¿Por qué es un gag y no es un chiste? Porque acá no necesita explicación, directamente se tira y ya se entiende, ¿sí? Es gracioso escucharlo, reírse, ¿sí? Y también es corto, no dura mucho, ¿sí? Por eso esto es un gag, ¿sí? Luego tenemos la pronunciación. Con solo pronunciar las palabras de manera diferente, estirando quizás una palabrita, ya tenemos un gag. Miremos ahora, no a mí, porque yo también lo hago, miremos ahora a una genia que es Eva H. ¿Cómo lo hace? Pues venga, ya está, me voy a comprar unas gafas. Y me he comprado unas gafas, sí, hipster, que significa pijo moderno. Vamos a ver, un eufemismo, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua de España. Bueno, fíjense que con solo decir la lengua de España ya causa gracia. Como no necesita explicarlo, simplemente lo está diciendo así, ya es súper gracioso. Miremos ahora el doble significado de las palabras. Miremos a Dani Rovira. Un montón de gente y veo un stand que pone información. Se llaman stand porque si no stand, ¿cómo lo llamas tú? Y había una cristalera y una muchacha, ¿no? Detrás, y yo el cristal digo, oye, ¿y este cristal dice una mampara? Digo, ¿y para qué dice? Porque mampara. Que digo, madre mía, cómo hiláis, de verdad. Tendríais que tener la banda sonora de Xuxa todo el rato. Hilar. Y después tenemos la velocidad. Hablar rápido también es una de las formas de humor. Pero Lorca te va a dar, no va a llegar a las 70 y pico. No. Alguno de los sinónimos para llamar al miembro reproductor masculino tiempo del aire ya. Pija, poronga, verga, garón, pagarlo, pagarcha, miembro, muñeco, el amigo, el petizo, el cabezón, el chino tuerto, el pelado con polera, el gato muerto, anguila, tararira, marsopa, nutria, anaconda, palanca, herramienta, instrumento, quena, flauta, termo, manguera, tronco, trozo, garrote, serpentina, matraca, pomo, pistola, sopirola, papirola, pinga, pindonga, nabo, gallina, fideo, tercer pierna, torno de carne, barra, batata, banana, berenjena, pepino, zanahoria, tripa gorda, chorizo, morcilla, sal, matafuego de carne. Dices, pero bueno, si tengo tripita. Pero como es la tuya, dices, con la fuerza de voluntad que tengo yo, esto para afuera. Me voy a quitar 4 pijadas. El chocolate con churros de las 8, el pillo tortilla de la moda de las 12, los 3 minutos antes de comer, los 2 chupitos de la partida, las 7 cañas cuando salgo del trabajo y los 5 bacardís con cola del puticlub. Y adelgazo fijo. Pues claro que adelgazas, pero qué calidad de vida tienes a cambio. Luego tenemos la ironía o sarcasmo. Miremos ejemplos ya. Vero Lorca, va. Yo no tengo hijos y siento la presión. Yo salgo con un tipo y quiero desdramatizar, como bueno, no pasa nada, ¿viste? Como, y tiro chistes, ¿no? Como, no, obvio que todavía tengo tiempo para ser madre. 15 días hasta que ovulo.
No, chiste. Congelé óvulos. Están ahí al lado del hielo para el whisky. ¿Tomás otro? Bueno, genia Vero Lorca, ¿no? Que fue mi profe de stand-up hace mucho. Miramos ahora al mexicano Carlos Vallarta. Los descansabrazos, en serio nos cansa mucho tener brazos, güey. Hay gente que no puede darse el lujo de descansar sus brazos porque no tienen brazos, güey. Y nosotros de hedonistas exigentes, güey, con nuestros brazos bien acomodados, diciendo, güey, yo no pedí nacer con tantas extremidades, esto no es mi culpa, güey. Muy bien, ahora otro mexicano, miremos a Alex Fernández. Luego las noticias son lo peor, porque ya no son solamente noticias relevantes, ¿no? Ya mezclan como noticia triste con noticia feliz, ¿no? Es así como triste, feliz, triste, feliz, triste, feliz. Nace un panda, muere un panda, nace un panda, muere un panda, esto así. Por eso ya no las tomamos en serio todas. O sea, una noticia horrible. Matan un montón de gente en Tamaulipas. Regresan de la nota. Y este señor todavía da su opinión de... Una pena de verdad lo que pasa en Tampico, ¿eh? ¿Sabe qué es lo peor? Que nadie hace nada. En otras noticias, la torta de milanesa más grande del mundo... Te voy a pedir ahora, antes de seguir con las categorías que quedan, de que te suscribas al canal. Te voy a pedir todos los que youtubers piden, ¿sí? De que te suscribas al canal, que les pongas me gusta, que lo compartas con aquellas personas que les puede llegar a gustar la comedia, porque a mí es de sumo interés saber qué contenido crear y para qué lado ir en esto que es el mundo de la comedia. Hay mucho que explicar, es muy difícil a veces, entonces me gustaría saber qué información te gustaría saber sobre la comedia, ¿eh? Bueno, seguimos entonces. También podemos tener acá el doble sentido. El doble sentido se utiliza cuando de un sentido cotidiano y normal se le da un sentido vulgar, ¿sí? Y obviamente gracioso porque esa vulgaridad está fuera de contexto. Miremos ahora un ejemplo. Y tengo el pan dulce que según dicen es uno de los más ricos. ¿Cómo se pan dulce? ¿Es ¿Tu pan dulce? Mi pan dulce. ¿Lo más rico que han probado? Sí. ¿Quién dijo eso? Varios. Como me causó mucha gracia el sentido que se le dio a esta escena, empecé a buscar programas donde estaba esta cocinera y encontré otro, O para Papa. Así que vinimos acá, otro gag de doble sentido. ¿Te bañaste hoy? Me bañé. ¿Daste la mascota todo? Todo. ¿Cómo la mascota? Bien. No, la mascota. Chicos. Escuchame, pasame la mortadela. ¡Es un montón! ¡Es un montón! Bueno, después tenemos la repetición exagerada. Acordate que solamente el concepto de repetición es un elemento que se utiliza en comedia y genera humor de por sí. Y cuando se le exagera, se le agrega comicidad, absurdidad, exageración a algo, a una repetición, ya genera comicidad de por sí, no hay que explicar nada. Miremos ahora a Sofía. Oye, sí es cierto que la comida mexicana es increíble y que es súper variada y tú sí, a huevo, porque los mexicanos estamos súper orgullosos en todo, básicamente. Sí, a huevo, es increíble. Y te pregunta, oye, explícame, ¿qué son los chilaquiles? Ah, los chilaquiles, pues mira, es tortilla con queso, con crema, salsa, le puedes poner frijoles, pollo. Ah, ok. ¿Y las flautas? Ah, pues mira. Es tortilla con queso, con crema, salsa. Le puedes poner frijoles, pollo. Ah, ¿y los sopes? Pues mira, ese sí es diferente porque es más chiquito. ¿Pero es tortilla? ¡Qué oso, México! Muy bien, viste acá, te estoy dando un montón de ejemplos así, para que aprendas la cantidad de gags que hay. Y yo no digo nada porque se explican solos, ¿eh? Muy bien, sigamos. Contradicción lógica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos vamos a explicarlo antes, ¿eh? Tenemos algo que tiene una lógica y lo que hace el comediante es exponer una lógica diferente. Pero ¿qué pasa? Como la gente ya conoce la lógica normal, el comediante solo tiene que exponer la lógica que quiere hacer. Entonces, como no hace falta explicar la otra lógica, ya genera humor. Tenemos un montón de animales. Tenemos un Shar-Pei planchado.
Tenemos un cangrejo chapalante. Tenemos un mono en estéreo. Tenemos una cabra que tira siempre para la playa. Y después viene la categoría más importante, que es la deformación del lenguaje, que esto lo hago mucho yo, lo empleo mucho en mis videos. Si venís mirando mis videos desde el principio, te habrás preguntado si yo hablo mal o lo hago a propósito. No, lo hago a propósito esto, ¿sí? Lo hago aprolósitamente, esto de confundirme. ¿Por qué? Porque me encanta inventar palabras, ¿sí? Porque me divierten, ¿sí? ¿Por qué? Porque es gracioso, porque es un humor instantáneo, utilizando la creatividad. Entonces acá vemos, por ejemplo, Mr. Bean en el restaurante, por suscriptores para que hagan la subscription. Entre todos creamos valor en la comunidad de internet, porque le dan a la comedia mucha graciosidad. Es lo que ocasiona el hecho humorístico, ¿sí? Fíjense las diferentes maneras que tenemos de deformar el lenguaje. Una es inventar palabras nuevas, ¿sí? Derivadas de palabras ya conocidas. Esto es muy importante. Tenéis que conseguirle a la niñita un unicornio de juguete. ¿Eh? ¿Pupete? ¿Matan a Pupete? No, Pupete. ¡Ah, Pupete! ¡Un juguete! Papá, Pupete. Venga, y daos prisa. Después tenemos la conjunción de dos palabras en una nueva, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo de David Guapo. Interrogatorio es cuando llegas a casa de la cena de trabajo y te dice, ¿ya qué? ¿Lo habrás pasado bien, no? Porque mira las horas que son. Que no te pregunta ni te afirma, te prebufirma. Entonces, estás ahí, las horas que son, pues la prebufirma te descoloca. Dice, ¿qué? ¿Respondo, bailo, escupo, salto? Por eso es que lo hago. Yo no lo hago porque no sé, lo hago aprolósitamente, como ya les dije, que me causa mucha gracia inventar palabras nuevas y bonitas, ¿sí? Deformar el lenguaje. Bueno, nada más. Vamos a seguir haciendo videos, así que no te pierdas el próximo video. ¿De qué? De acá, de Comedia con Damo. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!